Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que realmente estén muy bien. Disculpen, pero en realidad no hemos podido hacer videos en estos 4 meses, pero acá volvimos, acá estamos de vuelta para compartir con ustedes una historia que te va a conmover el corazón. Así que vení conmigo que te la voy a contar. Hay historias que terminan con una batalla, con una fecha o con una tumba, pero hay historias que realmente tienden a desaparecer, como si alguien hubiese querido borrarlas de la memoria. Durante 200 años, los uruguayos aprendimos que los charrúas habían desaparecido. Eso sucedió una mañana de abril de 1831. Y que los 4 charrúas sobrevivientes fueron llevados a Europa y que allí todo terminó. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si algunos secretos han permanecido en archivos olvidados? Hoy recorreremos uno de los capítulos más dolorosos del Uruguay, la historia de Guyunusa, de Tacuabé y de la pequeña niña Caroline. Una historia donde se mezclan documentos con misterios y donde preguntas aún quedan sin respuesta. Apenas habían pasado unos años de la independencia del Uruguay. Era un país joven, pequeño, pero con grandes extensiones de campo. Pero las autoridades de aquella época tenían algo importante que resolver. Los pueblos originarios de esta tierra, los charrúas, conocían ese territorio a la perfección. Conocían cada monte, cada río, cada rincón de esta tierra. Pero habían intereses importantes. Los estancieros y políticos de esta época tenían un obstáculo que necesitaban resolver para construir este nuevo estado. Entonces fue gestado un plan que por muchos años fue presentado como una campaña militar. Pero después del tiempo todos sabemos que fue una terrible traición. El 11 de abril de 1831, a orillas del arroyo Salsipuedes, el presidente Fructuoso Rivera convocó a varios caciques charrúas. Les dijo que necesitaba su ayuda, que debían unirse para defender las fronteras. Muchos confiaron, habían luchado junto a Rivera durante las guerras de independencia. Pensaban que acudían a una reunión entre aliados, pero mientras compartían bebidas y conversaciones, las tropas ya estaban preparadas. La orden llegó de repente. Los soldados atacaron. Muchos murieron allí mismo. Otros intentaron escapar. Los sobrevivientes fueron perseguidos durante semanas. Aquella jornada pasó a la historia como la matanza de Salsipuedes. Para muchos, el comienzo del fin del pueblo charrúa. Dos años después, 4 personas se convertirían en el símbolo de aquella tragedia. Sus nombres todavía resuenan en la memoria del Uruguay: Baimaca Perú, Senaqué, Guyunusa y Tacuabé. Un empresario francés convenció al gobierno de que podía llevarlos a Europa para presentarlos como representantes de una raza desconocida. La propuesta parecía científica, parecía cultural, pero escondía otra realidad. Los 4 serían exhibidos como curiosidades humanas, como animales exóticos, como un espectáculo. Ninguno imaginaba el destino que los esperaba.
el barco abandonó Montevideo rumbo a Francia. Miles de kilómetros separaban a aquellos hombres y mujeres de su tierra, del idioma que hablaban, de los paisajes que conocían, del cielo bajo el cual habían nacido. No sabían que jamás volverían. Durante la travesía, Guyunusa ya estaba embarazada. Llevaba en su vientre una nueva vida. Una pequeña que nacería lejos del Uruguay, lejos de su pueblo y lejos de todo lo que alguna vez llamaron hogar. Cuando llegaron a Francia, el público quedó fascinado. Los diarios anunciaban la llegada de los salvajes del Uruguay. La gente pagaba una entrada para observarlos. Los hacían desfilar. Les pedían que mostraran sus armas, que hablaran, que posaran. Mientras algunos científicos medían sus cuerpos, otros realizaban dibujos y estudios anatómicos. Europa decía estar observando ciencia, pero para ellos era una prisión. Cada día aumentaban la tristeza, el aislamiento y las enfermedades. Pero en medio de aquella tragedia, la india Guyunusa da a luz a la pequeña bebé Caroline. Su llegada trajo esperanza, pero también una enorme preocupación. ¿Cómo criar a un bebé en un país extraño? ¿Cómo protegerla? ¿Cómo alimentarla? Sin saber que esta pequeña niña iba a convertirse en uno de los grandes misterios del Uruguay. Cuando Guyunusa dio a luz, la niña nació en la miseria, en la esclavitud y lejos de su tierra. Y aunque los registros franceses le pusieron Caroline, verdaderamente no sabemos el nombre que le puso su mamá. El frío europeo, el estrés, la mala alimentación fueron enfermando el cuerpo de la india Guyunusa, hasta que realmente murió de tuberculosis un 22 de julio de 1834 a los 27 años. En ese momento, Tacuabé toma a la niña en sus brazos, sale huyendo, decidido a cambiar el destino de ambos. Durante décadas, Uruguay creyó que nunca se supo qué había ocurrido. La historia se convirtió en leyenda. Algunos aseguraban que Tacuabé logró salvarla. Otros decían que ambos desaparecieron. Otros hablaban de un cambio de identidad. La falta de documentos alimentó todas las hipótesis. Después de la muerte de Guyunusa, la historia entra en una zona donde las certezas comienzan a desaparecer. Los documentos nos llevan hasta una dirección muy precisa, Grand Rue Mercier número 56, en la ciudad de Lyon. Allí vivía Tacuabé junto a la pequeña Caroline, la hija de Guyunusa. No era una casa propia. Todo indica que se trataba de una pensión o una vivienda compartida, donde convivían varias personas. En los registros de la época, Tacuabé aparece identificado como Laurent, desempeñándose como sirviente o doméstico. Era un hombre que intentaba sobrevivir en un país extraño, lejos de su tierra y de su pueblo. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién cuidaba de la bebé? Caroline tenía apenas unos meses de vida. Su madre había muerto de tuberculosis, y en 1834 no existían las fórmulas infantiles que conocemos hoy. Un hombre solo, sin familia, sin recursos y trabajando largas jornadas, difícilmente habría podido criar a una bebé de esa edad por sí mismo.
Por eso, muchos historiadores consideran muy probable que alguna mujer de la pensión o una nodriza la hubiera amamantado y cuidado. No existe un documento que revele su nombre, pero era muy posiblemente la única forma de que la pequeña pudiera sobrevivir. Y entonces, sucedió algo que volvió aún más misteriosa esta historia. Décadas más tarde aparecieron nuevos documentos en archivos franceses. Allí figura que una niña llamada Caroline Tacoubet murió de tuberculosis el 29 de agosto de 1834, apenas un mes después del fallecimiento de Guyunusa. También aparecen referencias que indican que Tacoubet habría vivido bajo el nombre de Jean Soulassol y posiblemente logró integrarse a la sociedad francesa, aunque su destino final sigue siendo incierto. Pero estos documentos no convencen a todos los investigadores, porque existen vacíos, cambios de identidad, registros incompletos y una desaparición que sigue generando preguntas. La historia no ofrece una respuesta definitiva, pero aquí nace una de las teorías que aún hoy alimenta el misterio. Algunos sostienen que la muerte de la niña fue real. Otros creen que aquel registro pudo haber servido para borrar su rastro y comenzar una nueva vida lejos de quienes aún los perseguían. El acta de defunción es un documento auténtico y reconocido por los historiadores. Sin embargo, la ausencia de Tacoubet en ese momento sigue dejando una pregunta suspendida en el tiempo. Y lo más extraño estaba por venir, porque después de ese episodio, Tacoubet prácticamente desaparece de los registros oficiales. Durante años, muchos creyeron que nunca más se supo de él, pero el silencio de los documentos no logró apagar las historias. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos, recuerdos y testimonios que hablaban de un indígena uruguayo visto en distintas partes de Francia. ¿Había logrado rehacer su vida? ¿Era realmente Tacoubet? Esa es la siguiente pieza de un misterio que casi 2 siglos después todavía continúa abierto. Y llegamos al final de este video, pero contame, porque quería saber si conocías esta historia tan conmovedora o si es la primera vez que escuchás de ellos. Escribime abajo de los comentarios porque te voy a estar leyendo y respondiendo. Y si querés saber más de la historia de los charrúas, acá te dejo este video que es muy interesante. Te mando un abrazo gigante desde aquí, desde Uruguay. Chau, chau y que Dios te bendiga.